Dios les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Lucas 22, versículos 61 y 62 dicen: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando leemos este pasaje en su contexto, miramos 3 cosas. Primero, las 3 ocasiones en que Pedro negó a Jesús la noche de su juicio. Segundo, la mirada que Jesús le dirige a Pedro. Y tercero, las lágrimas derramadas por Pedro al darse cuenta que se habían cumplido las palabras de Jesús. ¿Pero qué nos enseña todo esto, hermanos? Durante todo su tiempo con Jesús, los discípulos experimentaron buenos y malos momentos. Incluso cuando muchos otros discípulos lo abandonaron, ellos se quedaron. ¿Recuerdan cuando Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Pero por otro lado, los discípulos podrían ser frustrantemente necios. Ningún incidente revela con más claridad la naturaleza impulsiva e imprevisible de Pedro que lo que se registra en este evangelio. Se trata del peor fracaso seguido por la más profunda recuperación. La negación que Pedro hiciera de su maestro fue su peor fracaso, y la restauración que le hizo Cristo fue la más grande demostración del amor triunfante que Cristo tuviera por Pedro. Se pueden señalar 5 etapas en la caída de Pedro, que también se pueden ver como 5 aspectos de su exceso de confianza personal. En primer lugar, el orgullo de Pedro era insolente. Ya en el aposento alto Jesús le había advertido: Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y la reacción de Pedro, ¿qué fue? Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino hasta la misma muerte. Segundo, la confianza de Pedro no solamente fue insolente, sino insistente. Poco tiempo después, unas cuantas horas en el Monte de los Olivos, Jesús predijo que todos sus discípulos lo abandonarían esa noche. Y una vez Pedro otra vez dijo: aunque todos se escandalicen de ti, nunca me escandalizaré. Jesús le respondió: de cierto, te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, que dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Tercero, la confianza de Pedro fue indolente, sobreestimando drásticamente su capacidad para hacer frente a la situación con sus propias fuerzas. Él, junto con Jacobo y Juan, hicieron caso omiso a la instrucción del Señor de: orad para que no entréis en tentación. En lugar de eso, Pedro se durmió cuando debería haber estado velando y orando. Cuarto, la confianza de Pedro fue impulsiva. Él quería mostrarle a Jesús que esa declaración de serle leal hasta la muerte no era mera fanfarronada. Por tanto, cuando la turba llegó, Pedro desenvainó su espada y atacó, cortando la oreja del siervo del sumo sacerdote. Al final, en quinto lugar, la confianza de Pedro se derrumbó. Cuando la crisis llegó, él no dio la talla. Su fe vaciló y finalmente cedió. Y Pedro negó a Jesús 3 veces. Exactamente como el Señor se lo había predicho. ¿Qué podemos aprender de esto, mis hermanos? La lección que se debe aprender aquí es el peligro de ese exceso de confianza espiritual. Como advirtió Pablo: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pedro había fallado en creer las alertadoras promesas del Señor, había rechazado la pretensión, se había quedado dormido en lugar de velar y orar, había terminado valientemente ubicado en medio de los enemigos del Señor. Sin embargo, en la gracia, la misericordia, la compasión y el amor de Dios, este no fue el final de la historia. A pesar de que lo negó 3 veces, después de la resurrección, Jesús restauró a Pedro. Pedro también exhortó a los creyentes a que evitáramos ese exceso de confianza, estando siempre en guardia y creciendo continuamente en la gracia. Muchas veces nuestras decisiones se vienen abajo por un exceso de confianza. Yo te invito a que tú digas: Señor, he tomado mi decisión, pero de la misma manera, cuídate de no caer. Que el Señor te bendiga.